Cada vez que contesto el teléfono, escucho mi propia voz desde un futuro donde lo he perdido todo, y cada palabra me arrastra un paso más cerca de ese abismo inevitable. El eco del futuro. Todo comenzó una noche de martes, cuando la casa de Julio estaba envuelta en un silencio profundo y casi sofocante. Era tarde, pasada la medianoche, cuando su teléfono comenzó a sonar. Extrañado, se incorporó de la cama, parpadeando con sueño. Tomó el móvil del escritorio y miró la pantalla, número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. Hola. Lo que escuchó al otro lado de la línea no era lo que esperaba. No era un ruido estático ni una broma pesada. Era algo mucho más inquietante, su propia voz. Julio, escucha con atención. Julio se quedó paralizado. El sonido era idéntico a su voz, pero la entonación estaba cargada de una gravedad que lo llenó de pánico inmediato. Era como si alguien estuviera hablando desde lo más profundo de un abismo. ¿Quién eres?, preguntó, aunque su instinto ya le gritaba la respuesta. Soy tú. La voz hizo una pausa, y Julio pudo escuchar un ligero temblor en ella. Soy tú, pero de un futuro que no querrás vivir. Un sudor frío recorrió su espalda mientras su mente trataba de asimilar lo que acababa de oír. Al principio, pensó que era una broma pesada, tal vez algún amigo con un modificador de voz o algo similar. Pero algo en ese tono, en la respiración pesada que escuchaba al otro lado de la línea, era demasiado real. Esto no tiene sentido, dijo, intentando mantener la calma. ¿Cómo puede ser yo? La voz al otro lado del teléfono se volvió aún más tensa, como si estuviera al borde de una crisis. Me escuchas ahora, pero no tienes mucho tiempo para entenderlo. Cada decisión que tomes a partir de este momento te llevará hacia el abismo del que te hablo. Tu vida está a punto de desmoronarse. Julio colgó, incapaz de soportar más. Su corazón latía frenéticamente en su pecho y el aire parecía volverse más denso a su alrededor. Se dijo a sí mismo que era una broma, que alguien estaba jugando con él. Pero el sonido de esa voz, de su propia voz, seguía resonando en su cabeza. Esa noche no pudo volver a dormir. Al día siguiente, las cosas empezaron a torcerse de maneras sutiles. En el trabajo, cometió errores que nunca antes había cometido, y sus compañeros lo miraban con sospecha. Su jefe, que siempre había sido comprensivo, se mostró irritado con él por primera vez. Todo parecía desmoronarse lentamente, como si una mano invisible estuviera moviendo los hilos de su vida, torciendo su destino hacia algo oscuro. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Julio dudó, pero finalmente respondió. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz tensa. La respuesta fue la misma. Soy tú, Julio. ¿Soy el futuro que no deseas vivir? Esta vez, la voz sonaba más desesperada. Te lo advertí, pero sigues ignorándome. Estás tomando malas decisiones, y cada vez te acercas más a mi realidad. Julio trató de mantener la compostura, pero no pudo evitar el escalofrío que le recorría la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con mi realidad? ¿Qué te pasó? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz habló de nuevo, más débil y rota. Todo lo que amas, todo lo que te importa, desaparecerá. La soledad te devorará. Ya lo estoy viviendo, y trato de evitar que tú llegues hasta aquí. ¿Pero sigues sin escucharme? Julio apretó el teléfono con fuerza. Esto no tiene sentido, gritó. No puede ser real. Estás mintiendo. ¿Recuerdas lo que pasó esta mañana?, preguntó la voz, imperturbable. El error en el trabajo no fue accidental. Fue el primer paso hacia el caos. Julio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
No había contado a nadie sobre lo ocurrido en la oficina esa mañana, sobre los errores que había cometido. Pero quien fuera que estaba al otro lado del teléfono lo sabía. Y lo peor, lo sabía con detalles precisos. Colgó nuevamente, pero la sensación de inquietud se quedó con él como una sombra que lo seguía a todas partes. Durante los días siguientes, recibió más llamadas. En cada una de ellas, su propia voz le contaba más sobre el futuro. Le hablaba de decisiones aparentemente insignificantes que tomaba, pero que lo iban acercando lentamente hacia una vida de pesadilla. Deja el trabajo, le había dicho en una ocasión. No sigas esa relación. No confíes en tus amigos. Pero cuanto más intentaba resistirse a esas advertencias, más sentía que su vida se desmoronaba a su alrededor. Las llamadas lo perseguían, llegando a cualquier hora del día o la noche. A veces no contestaba, pero la voz dejaba mensajes de voz, cada vez más frenética, más perturbada. Una noche, tras una discusión violenta con su pareja, una discusión que, según la voz, estaba destinada a ocurrir, Julio finalmente decidió enfrentar el miedo que lo devoraba. Cuando el teléfono volvió a sonar, respondió con firmeza. Ya basta. Su voz temblaba, pero trataba de mantenerse sereno. Dime exactamente lo que va a suceder. Dímelo todo. La voz al otro lado suspiró, como si hubiera esperado ese momento desde el principio. Lo perdiste todo, Julio. El trabajo, la mujer que amas, tus amigos. Se fueron, y te dejaron solo. La voz era ahora fría, casi indiferente. Y tú mismo te convertiste en tu peor enemigo. Esa es mi realidad. Eso es lo que te espera. El silencio que siguió fue insoportable. Julio sintió que la habitación se cerraba sobre él. Entonces, ¿cómo puedo evitarlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. No puedes. La respuesta llegó cortante, como una sentencia. El futuro que te advierto no es para cambiarlo, sino para enfrentarlo. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó. Julio miró el teléfono en su mano, sus pensamientos desbocados. Había tratado de resistir, de cambiar el destino que esa voz le había mostrado, pero todo en su vida se estaba alineando hacia el caos. La misma discusión con su pareja se repitió al día siguiente, pero esta vez, ella lo dejó. Su jefe lo despidió. Sus amigos comenzaron a distanciarse. Cada advertencia se había cumplido, cada detalle había sido exacto. Y mientras su vida se desmoronaba, Julio empezó a temer las noches. Porque sabía que, al caer la oscuridad, el teléfono volvería a sonar. Sabía que al otro lado de la línea, una versión de él, rota y desesperada, seguiría insistiendo en lo inevitable. Y lo peor de todo, sabía que ese futuro lo estaba esperando, ineludible, en algún lugar del tiempo.